Hola, ¿qué tal, muchachos? Vamos a hacer derivadas por medio de fórmulas. Las voy a ir apuntando. La primera que vamos a ver es esta, derivada de una constante. Cuando yo tengo que derivar con respecto a x una constante, siempre nos va a dar cero. Y cualquier constante, por ejemplo, la derivada de 2 es cero. La derivada de 5 es cero. La derivada, incluso fracciones, derivada de un cuarto es cero. Derivada de negativos, por ejemplo, la derivada de -3 es cero. Todo lo que sea constante, cuando yo lo derive, siempre por fórmula va a ser cero. Por ejemplo, la que se acostumbra a poner en algunos exámenes. La derivada de pi, como pi es una constante 3.1416, entonces la derivada de pi va a ser cero también. Entonces, en general, si me pusieran, por ejemplo, la derivada de 2 es cero, la derivada de 5 es cero, la derivada de 7pi, como tanto el 7 como el pi es constante, 7 por pi es constante, entonces su derivada va a ser cero. Muy bien, vamos a la siguiente. La siguiente fórmula de las derivaciones básicas es la derivada de x con respecto a x. Esta se conoce como la derivada de una variable con respecto a ella misma. Siempre la derivada va a ser 1. Veamos aquí, tiene la derivada de una x. Con respecto a x va a ser 1. Hubo alguna vez un libro que vi que decía, si a esto de aquí, a esta x, lo voy a poner así, le aumentamos un 1 en la parte de abajo, quedaría d por x, dx, dx por 1, dx. Y como tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo, esta división quedaría 1. Bueno, viéndolo así, como una división, como un cociente, pues está bien, cuestiones didácticas está bien, pero esta, la derivada no es una división. ¿Lo podemos hacer así como para entender? Sí, se podría hacer así, pero recordando que la derivada no es una división, ya vieron por medio de límites, es un arreglo donde tiene una fórmula de 4 pasos, veíamos, una concentración de límites, no es una división. Viéndolo así, podríamos poner también que la derivada de y con respecto a y, ¿cuánto sería? También va a ser igual a 1. Haciendo esa analogía, si le aumentamos aquí un 1, queda d por y, es de y por 1, de y de entre de y es 1. En general, vamos a poner que la derivada de una variable con respecto a ella misma, siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, derivada de z con respecto a z, 1. Derivada de w con respecto a w, 1, porque tengo lo mismo arriba y abajo. Muy bien, vamos a la siguiente fórmula. Vamos a ver esta fórmula, se le conoce como la derivada de una constante por una variable. Es igual a la constante por la derivada de la variable, sea cual sea la variable. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, la derivada de 5x, aquí me dice la fórmula que puedo sacar la constante, el 5, y voy a derivar a la variable, que sería la derivada de x con respecto a x. Sabemos por la fórmula anterior que esto da 1. Entonces, esto me quedaría simplemente como 5 por 1 es igual a 5. Esta fórmula solamente te dice que la constante la vas a sacar y vas a calcular la derivada. Este caso con una x fue muy sencillo. Ahorita vamos a ir aumentando el grado de dificultad. Entonces, la constante solamente se saca de la derivada y se deriva lo que haya quedado. Muy bien, vamos a la siguiente. Esta se conoce como la derivada de una potencia. La fórmula dice, la derivada de u a la n es nu a la n menos 1 por la derivada de u. Mucho ojo aquí, he visto algunos libros que esta partecita no la ponen y ponen la fórmula algo así. La derivada de x a la n
es nx a la n menos 1 y lo dejan así. ¿Está bien? Siempre y cuando tu variable solo sea x, porque esta parte de aquí te dice que derives a la u, en este caso sería la derivada de x con respecto a x, es 1. Pero nos vamos a encontrar funciones que normalmente no va a tener una simple x como aquí, va a tener otra función tal vez. Entonces, no olvidar, la fórmula correcta debería ser todo esto. Borro esta partecita de aquí, así quedaría nuestra fórmula. Sobre todo cuando estemos más adelante en algo que se le llama regla de la cadena, nos vamos a dar cuenta que esta parte nos va a servir muchísimo. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de este caso. Por ejemplo, que tengamos la derivada de x cúbica. Ya teníamos un maestro que nos decía, ¿saben hacer pasteles? Bueno, algunos dijimos, no, no sabemos hacer pasteles. Bueno, pero el caso es que él decía, si saben hacer pasteles, saben seguir una receta, saben derivar. ¿Por qué? Porque cálculo diferencial y cálculo integral, lo único que tiene es el nombre y las fórmulas. Si sabemos manejar las fórmulas, sabemos derivar y sabemos integrar en caso de cálculo integral. Aquí, por ejemplo, sigo lo que me dice la fórmula. Identifico quién es u, en este caso u es esta variable x. Y observo quién es n, este numerito, ese va a ser n. Entonces, tal cual me dice la fórmula, pon una n. Ah, pues el n es 3. Ahí está. Pongo un 3. Luego me dice, pon a la misma u. La misma u, pues es esta variable x. Sale, ponemos x. Y después nos dice la fórmula, elévala a la potencia n menos 1. Como n es 3, quedará a la potencia 3 menos 1. Y al final me dice, agrega la derivada del argumento, es decir, la derivada de lo que es u. En este caso tendríamos la derivada de... Y en los casos anteriores ya vimos que esta derivada es igual a 1. Entonces nos quedaría que esta derivada es 3x a la 3 menos 1 por 1. Ya aquí resolviendo, 3 menos 1 da 2 y quedaría 3x cuadrada por 1 y eso me da simplemente 3x cuadrada. Aquí lo hice así paso a pasito todo esto, pero es bien fácil esta fórmula de u a la n. Simplemente lo bajamos, vean, aquí me queda 3, le resto un grado a la potencia, como tengo al cubo, queda al cuadrado, entonces me da 3x cuadrada y se acabó, ¿vale? Voy a poner otros casos, ya hacerlos un poquito más rápido y van a ustedes a notar la facilidad de una potencia u a la n. Vamos a hacer diferentes problemas. Vamos a hacer estas primero que están muy sencillas, sobre todo para entender el caso, y después vamos a aumentar el grado de dificultad. La fórmula me dice, hay que bajar el n, que sería bajar un 4, y le resto un grado, entonces en lugar de x cuarta, voy a tener x cúbica. Y la derivada de x cuarta entonces es 4x cúbica. La derivada de x a la 9, pues bajo el 9, pongo la misma variable y le resto un grado a la potencia, de 9 baja hasta 8 y su derivada es 9x octava. De la última, bajo el 3, como habíamos hecho y le restamos un grado, 3x cuadrada. Entonces, esos son los casos más sencillos para entender qué es la regla de la potencia. Voy a poner otros casos ya un poquito más complejos para entender qué sucedería en eso. Oye, los 3 siguientes casos básicos es que mi potencia, bueno, ya hicimos que la potencia sea entera, ya lo hicimos, que la potencia sea negativa, que la potencia sea positiva, pero primero esté un número, puede ser un 5 o un tercio, lo que sea, que tenga un número y la variable, o que tenga la variable con una potencia fraccionaria. Vamos a ver cómo sería. Primero, para el primer caso, hacemos lo mismo. Menos 3 lo bajamos acá. Entonces me quedaría menos 3 a la potencia. Y a la potencia dijimos que la fórmula me dice que le reste 1. Lo voy a hacer paso a paso. A menos 3 le resto 1.
Y entonces esto nos va a quedar como menos 3x a la menos 4. Restando un grado aquí, menos 3 menos 1, me queda menos 4, ¿vale? Entonces el proceso es el mismo. Bajamos el menos 3, aquí está. Le restamos 1 a la potencia. Cuidado, no da menos 2, da menos 4 porque se agregan. Los dos son negativos, se suman y se agregan. Me queda menos 4. En caso de que yo tuviese una constante aquí, va a bajar y va a multiplicar usando precisamente la fórmula que dijimos, la constante por la variable. Saco la constante y derivo la variable. Haciéndolo paso a paso, sería algo así. Saco la constante, que es el 5, y derivo la variable, que es x cúbica. Entonces me quedaría aquí 5, y la derivada de x cúbica va a multiplicar este 5, y hago el proceso. Me dicen, poner a n, que es un 3, con la variable x a la n menos 1, como tengo un 3, ahora sería cuadrado. Y hago la multiplicación, 5 por 3, 15, x cuadrada. Esto lo podríamos haber hecho rápido con simple inspección. Veamos aquí. Lo que voy a hacer es bajar este 3, pero como ya hay un 5 se multiplica, entonces sería 3 por 5, 15. ¿Es este? Y a la potencia le resto un grado. Al 3 le quito 1 y me quedaría 2. Y así quedaría la solución. Vamos a ver en el caso de que tuviera una fracción. Hacemos el mismo proceso. El 1/3 lo bajamos y me quedaría así. 1/3. Ya la variable x le voy a restar un 1 a su potencia. Entonces quedaría aquí 1/3 menos 1 entero. Ahora, tal vez aquí el problema sería, ¿y ahora las fracciones cómo las manejamos? Bueno, una forma sería, pues métela a tu calculadora que se mete en problemas y no tú. Segundo, si lo quieres hacer a mano o sobre todo en el examen, si no se deja sacar calculadora, entonces, ¿cómo le harían? Vamos a resolverlo paso a paso. Para resolver una fracción, a este 1 le aumento un 1 en la parte de abajo y nos quedaría así, 1/3 de x a la. Y aquí me dice que multipliquen los dos de abajo, 3 por 1, 3. Luego cruzado, 1 por 1, 1. Menos 3 por 1 son 3. Y ahora nos quedaría 1/3 de x a la 1 menos 3, me queda menos 2 y abajo tercios. Entonces sería 1/3 de x a la menos 2/3. Y así sería nuestra solución. Bueno, para no hacer todo esto, hay una forma mucho más sencilla y esto cumple siempre que voy a restar un entero a mi potencia. Vamos a hacer lo siguiente para llegar acá directo. Vean, el 1/3 lo bajo y me queda 1/3. Y ahora que esta x a la 1/3 le tengo que restar un grado. Entonces, debo de tener aquí una potencia restándole un grado. Como estoy teniendo tercios, nuestro resultado final tiene que tener tercios. Eso ya tenemos una ventaja. Como empiezo con tercios, pues a fuerzas termina con tercios. Y nada más, ahora la tarea sería, ¿qué número va arriba? Siempre, siempre va a cumplir que al numerador, al 1, réstale el denominador, siempre va a ser al de arriba, le resto al de abajo. Entonces, a 1 le resto 3, no le alcanza y queda como un menos 2. Aquí está, quedaría menos 2. ¿Vale? Una derivada así rápido de ese tipo podría ser, por ejemplo, si yo tengo la derivada con respecto a x, de x a la 2/9, nos la inventamos así. ¿Cómo sería el caso? Igual bajamos el 2/9, entonces queda aquí 2/9 de x a la. Como tenemos novenos, sabemos que la potencia tiene que quedar novenos. Ahora el problema sería, ¿qué número voy a poner aquí? ¿Cuál sería? Pues al numerador, que es un 2, le resto el denominador. 2 menos 9 me da menos 7. Entonces aquí quedaría menos 7. Y ya finalmente es 2/9 de x a la menos 7/9.
Es una forma fácil para encontrar la potencia que nos va a quedar como resultado. Vamos a comprobar cómo sería si lo hubiéramos hecho paso a paso para verificar que sí realmente nos da lo mismo. Voy a hacer aquí la resta. Deberíamos haber tenido 2/9 menos un entero, le agrego un 1 abajo y quedaría 9 por una 9, cruzado, 2 por una 2, signo del medio menos, 9 por una 9, 2 menos 9 son menos 7, y abajo queda 9, menos 7 novenos, que era el que nosotros teníamos. Entonces, vamos a hacer así todas las derivadas de potencias, directamente la vamos a poder resolver. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer ahora un caso más para las potencias. Si se fijan, casi todas las derivadas están concentradas mucho en estas derivadas de potencias. Vamos a hacer otros casos más. Muy bien, vamos a ver estos casos derivadas donde implican raíces y resolverla como una potencia, porque también hay la derivada de una raíz cuadrada. Muy bien, lo vamos a poner así. Para poder utilizar la regla de la derivada por una potencia, primero debo de representar todo esto como una potencia, porque ahí está representado como raíces. Muy bien, el álgebra nos decía, voy a ponerla aquí de este lado, nos decía el álgebra que cuando tenemos una raíz enésima de una variable elevada a una potencia m, siempre va a ser igual a x a la m sobre n. Es decir, el orden de la raíz se representa en una fracción en la parte de abajo, el denominador. Y la potencia de m se representa como un numerador en una raíz. Entonces, vamos a ver primero aquí este ejemplo. No voy a derivar, solamente voy a reconstruir. La primera quedaría la derivada de, lo voy a poner entre paréntesis, indicando que voy a derivar esa parte. Entonces, tenemos aquí la raíz de x. Aparentemente no tenemos ni potencias ni orden de raíces, pero vean, cuando la x no tiene una potencia, se asume que hay un 1. Cuando la raíz no tiene un numerito, como acá raíz cúbica, entonces no tiene un número, se asume que es raíz cuadrada. No olvidar esta parte. Entonces, esto es raíz cuadrada. Entonces ya puedo cambiar esta raíz a la forma de regla de potencias. Y esta me quedaría como x. Me dice que arriba va la potencia de la variable x, que es 1. Y abajo va el orden de la raíz, que es un 2, porque es raíz cuadrada. Y ya tenemos que calcular la derivada de esto, y no realmente la derivada de esta raíz. Para este caso, ahorita voy a derivar esa, vamos a hacer este caso, para entender un poquito las potencias. Aquí me quedaría la derivada, y x a la cuánto sería, pues usamos la misma formulita de aquí. Dice que va a ser una potencia fraccionaria. El numerito que tenga directamente la x es el numerador, que sería un 2, y el que tenga el denominador, la raíz, perdón, sería el denominador. Entonces queda x a la 2/3. Y el último caso quedaría algo así. La derivada, primero lo voy a indicar como una fracción y potencia fraccionaria. Quedaría el 2 arriba y aquí una x. Esa x, ¿qué potencia tendría? Muy bien, pues vamos a utilizar la misma formulita. El numerador sería la potencia directa de x, que es 5. Entonces quedaría aquí a la 5. Y el orden de la raíz, que es un 3, quedaría acá como denominador. Entonces queda a la 3. Y así quedaría esta derivada. Solo que esta aún todavía no la podemos resolver porque está una variable en la parte de abajo. La voy a subir. ¿Cómo la subimos? Hay una regla en álgebra también que te dice que, poner aquí un separador, la siguiente parte algebraica nos dice que cuando tenemos un 1 entre una potencial a n, eso va a ser igual a x a la potencia n, pero negativa. Es decir, cuando yo tengo una variable con potencia abajo,
pues vuela y queda la misma potencia, solo que si está positiva, la subes como negativa. Si estuviera negativa, la subes como positiva. Siempre se le cambia el signo. Entonces, si yo quiero subir este X a las 5 tercios acá, se puede hacer, pero lo indico que lo subí poniéndole precisamente una potencia negativa y queda 2X a la menos 5 tercios. Y ahora sí, esa ya la podemos derivar, ¿vale? Ya la tenemos como potencias fraccionarias, ya ahí está más fácil. La vamos a hacer directa, sería esta. Me decían, hay que bajar el 1/2, ahí está el 1/2. Y hay que poner la variable a una potencia menor, menos 1, le restamos. Bueno, como tenemos medios, pues ya sabemos que queda medio. ¿Y qué queda arriba? Pues la resta, 1 menos 2 nos da menos 1, menos 1 medio. Y a esta, por ejemplo, quedaría bajo el 2 tercios, le resto 1 grado, entonces sigue quedando tercios, y arriba sería 2 menos 3, menos 1. Esta de aquí, por ejemplo, hacemos el mismo proceso, solo que como tengo una constante, hay que multiplicar. Menos 5 tercios por 2 me da menos 10 tercios. Y le restamos 1 grado. Aquí como le restamos 1 grado, sería más bien sumarle porque los dos son negativos, serían menos 5 tercios, menos 3 tercios. Y eso nos da menos 8 tercios. En teoría, aquí ya terminé la derivada. ¿Vale? Ahí está la derivada. Si el enunciado me dice, calcula la derivada, ahí está, ya está calculada la derivada. Pero si me dice simplifica, entonces tengo que simplificar todo esto. Hay algunos profesores que te piden que, aunque no diga el enunciado simplifica, tenemos que hacer esta potencia fraccionaria a una potencia o una combinación con raíz. ¿Eso por qué? Porque también en el álgebra se dice que, o en las derivadas también, en las integrales, que cuando tienes una función con cierta naturaleza, la naturaleza era la raíz. Tú la puedes manipular y encuentras un resultado. Pero si no está de la naturaleza original, tienes que cambiarla. No tanto porque sea así una ley así bien estricta y si no, entonces está mal. Pero el álgebra nos dice que hay que acomodar o tener un cierto orden. Entonces, si me dicen derivada, pues digamos, es la derivada. Pero hay que acomodar un poquito. ¿Cómo lo haríamos? Sencillo. Primero, esta de aquí. Como es negativa, me dice que debe de ir en la parte de abajo. Lo voy a mandar a la parte de abajo. Ya incluso acá tengo un medio, entonces ya ahí tengo un cociente. El 1 es la parte de arriba y el 2 es la parte de abajo. Entonces quedaría aquí 1 sobre 2x a la 1 medio. Como ya estoy bajándolo, ya queda la potencia positiva. Este, por ejemplo, quedaría 2 entre 3x a la 1 tercio. Y este quedaría menos 10 entre 3x a la 8 tercios. Y ya finalmente, para ya expresarlo como la naturaleza original, con raíces. El 1, si recuerdan, la potencia de arriba me indica, el numerador me indica potencia, y el denominador me indica raíz. Entonces, esto lo podría poner como 1 sobre 2 veces la raíz de x. Este lo podría poner como 2 entre 3 veces la raíz cúbica de x, y este lo voy a poner acá abajo, sería menos 10 entre 3 veces la raíz cúbica de x a la 8. Lo podríamos dejar así nuestras soluciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejarlo aquí y ahora sí, vamos a hacer derivadas ya de un polinomio para ver cómo se podrían resolver. Muchas gracias. Vamos a terminar aquí el video y vamos a hacer otro más. Ya saben, si quieren algún tema específico que les quiera compartir, con mucho gusto pongan sus comentarios y hacemos videos del tema que soliciten. Muchas gracias. Vamos al siguiente video.